días. Desde la iglesia de San Antón, hoy es un día grande. Tenemos a José Luis, que es el autor de estos preciosos dibujos de homenaje que se ha hecho a todas las personas que ayudaron de una manera especial con lo del coronavirus. Y queremos decirte gracias de corazón, decirte que a nosotros nos ha hecho una ilusión enorme el tener y el poder ir ofreciendo libros de estos tanto a los sanitarios como a los barrenderos, como a todas las personas de las fuerzas, todo eso. Y hoy aquí Federico le va a sacar más jugo. Muchísimo más. Así que nos sentamos y comenzamos ya la charla esta. Gracias de corazón. José Luis, gracias. Y yo os doy la bienvenida en esta jornada que hace la número 36 de todas las que suponen los encuentros de San Antón, ya en un lejano febrero del año pasado. Hoy traemos a un amigo de esta casa, a un amigo, José Luis López Saura, y en mi entradilla he decidido contar una historia en la que intervienen muchos amigos. Todo empezó el 24 de septiembre de 2020. Mi hermano Salva, unos días antes, me dijo: ¿me acompañas a Segovia? Que un amigo mío, pintor, va a dar una exposición. Con muchísimo gusto lo hicimos y en esa fecha acudimos a Segovia, a una cárcel de Franco, hoy, para elogio de los tiempos que corren, reconvertida en sala de exposición permanente de arte. Se conserva una celda tal y como fue en su época, y las otras se han reconvertido en salas de exposición. En una de ellas hay un trampantojo pintado por José Luis. Vimos diversos cuadros. Recuerdo La mujer de rojo, de la que hablaremos ahora, las mariposas escapándose del cuadro y otros muchos. Y en un momento determinado José Luis me dijo: ¿conoces los coronadibus? No. ¿Qué es eso de los coronadibus? Pues mira, durante la pandemia y a ritmo de un dibujo diario he querido rendir homenaje a las personas que en estos tiempos de pandemia han dado la cara por nosotros. Y en efecto, ahí tenía los 55 dibujos a lápiz expuestos. Los voy recorriendo uno a uno hasta que llego al dibujo número 40 y me encuentro que es un homenaje a Los Sin Techo, con un dibujo del Padre Ángel y el logotipo de Mensajeros de la Paz. Compré 2 ejemplares, uno de ellos es este, dedicado por el propio José Luis, y otro para el padre. Se lo di y el padre se emocionó y se le ocurrió la idea de convertir el libro de José Luis en el regalo de Mensajeros de la Paz. Hicimos una segunda edición con el logotipo de Mensajeros al lado de la editorial Derviche. Se incluyó un saludo navideño del padre y una justificación de José Luis para la segunda edición. Y se convirtió en un regalo que ha sido una especie de logotipo para un tiempo largo y venturoso para Mensajeros. ¿Quiénes han llegado a conocimiento de este libro? Pues el presidente del gobierno, los vicepresidentes, todos los ministros, todos los expresidentes, los reyes, los presidentes de las comunidades autónomas, el Papa, arzobispos, todas las autoridades eclesiásticas, y hemos recogido no ya solamente la gratitud de los que recibían el libro, sino la admiración por la densidad y por el sentimiento que José Luis puso al lado de la calidad de los dibujos al servicio de las personas que, como digo, dieron la cara en los momentos de la pandemia. Bueno, pues fue el encuentro de los encuentros de San Antón, fue el regalo, y de hecho le bromeaba con José Luis, digo, bueno, cuando vengas a hablar, ¿qué te vamos a regalar? Tú no vas a querer un libro propio. Bueno, pues por fin hoy José Luis llega a esta iglesia y nos va a hablar de su obra. ¿Quién es José Luis López Saura? Pues nació en Madrid en mayo de 1956,
Gato en el sentido de que es de Madrid, su barrio fue el de Embajadores y a los 8 años su familia se traslada al barrio de las Letras en Antón Martín, justo donde está la librería Desnivel a la que luego nos referiremos. Fue aprendiz de electricista de alta tensión y delineante. Ingresó en el Círculo de Bellas Artes, trabajó para el Museo del Prado y comenzó en la publicidad con bocetos e ilustraciones. Poco a poco llegaron los clientes, la revista belga Spirou, Renfe, la MT, y comienza a hacer lo que le llevó muchos años: carteles de cine para festivales, productoras, distribuidoras, bocetos. Comienza la pintura de murales, exposición sobre indios, pintura de grandes formatos y retratos, y empiezan las decoraciones para locales comerciales, aquí y en muchísimas partes. Pronto llegan las exposiciones nacionales e internacionales en Nueva Delhi, Bruselas, Pamplona, San Sebastián, Nuevo México, y llegan los premios. Tengo una relación exhaustiva de todos sus premios y de todas sus exposiciones. Nos la imaginamos larguísima, vamos a saltarla porque aquí lo decisivo es que hables tú. Bienvenido a los Encuentros de San Antón, que sepas que esta es tu casa. Y quiero empezar por el principio. ¿Cómo te surgió el empezar a pintar? ¿Naciste, tenías antecedentes en la familia para esto o fue tuyo? Pues yo nací en Lavapiés. ¿En Lavapiés? En Lavapiés. Y mi padre pintaba y dibujaba. Acércate todo lo que puedes. Mi padre pintaba y dibujaba muy bien. Y eso pues me cautivaba desde pequeño. Yo soy mellizo con mi hermano Paco, que anda por ahí, y hacíamos nuestras correrías de pequeños, pero mi padre siempre andaba por ahí dibujando, pintando en casa, y eso pues a mí me cautivaba. Yo creo que ahí empezó la cosa. Supongo que las primeras nociones de perspectiva, profundidad, etcétera, etcétera, te llegaron de mano de tu padre, sí, y por una intuición personal. Sí, yo creo que mi padre dibujaba también por afición, claro, porque mis padres tenían una frutería en el mercado de San Fernando, que eso está en Embajadores, precisamente. Y ahí íbamos de pequeños a hacer bolsas de papel para la fruta de entonces y todo eso. Y mi padre dibujaba entre medias en casa por las tardes y todo eso. Y pues no sé, de ahí empezó mi afición. Luego me fui yo solo, porque en realidad soy autodidacta. Yo empecé a trabajar muy joven y viendo libros, viendo otras pinturas, pues me fui haciendo con el dibujo. ¿Empezaste luego como electricista y luego en una encuadernación? No, yo empecé como aprendiz de electricista de alta tensión. Una empresa que se dedicaba a todas las instalaciones eléctricas de los hospitales de Madrid, de la Seguridad Social, pues desde La Paz hasta el 1 de octubre, todo eso. Y yo dibujaba por las paredes de las obras continuamente. Entonces, en esa misma empresa que había un equipo de delineantes, pues al final me hicieron una prueba y me quedé en la misma empresa donde estaba, como delineante, para traspasar a los planos las instalaciones eléctricas y todo eso. Ese fue mi primer contacto con un tablero de dibujo ya. Pero además de forma profesional, no era una cuestión de una afición familiar o personal. Claro, sí. Ya resulta que tu trabajo dependía de tus habilidades como pintor y dibujante. Cierto, resulta que en esa misma empresa lo que faltaba era hacer alzados artísticos de alguna cosa, por ejemplo un edificio, y eso los hacía yo. Entonces descubrieron que yo tenía esa capacidad, yo también la descubrí, y ahí luego eso lo fui fomentando y metiendo más. En estos mismos micrófonos hemos dicho alguna vez que el artesano precede al artista. Supongo yo que te obligaban a hacer alzados artísticos, pero que debía tener algo de prosaico. Sin embargo, tú le dabas el toque artístico y diferente. Claro, a lo mejor pintaba un árbol o un pajarito que pasaba por el tejado y eso cambiaba un poco la cosa, sí. ¿Y eso gustó? Sí, sí gustó, sí. Y luego los hacía en color también, cosa que no se hacía entonces. ¿Qué tiempo estuviste en esa empresa? Pues estuve como aprendiz 3 años en alta tensión, a 30.000 voltios.
Y luego estuve en el taller en la oficina, que ya era un taller de delineantes, pues como otros 2 y medio, 3. Luego de ahí entré ya a trabajar en una agencia de publicidad. Ya era dibujo más artístico, otra cosa. Más creativo, entonces. Sí. Dejaste sí. atrás al artesano y de repente entra en tu vida el arte y Sí, tú como artista. Dejé atrás la delineación, el dibujo frío, esquemático de un plano, ¿no? Y me pasé ya a pintar cosas de publicidad. ¿Qué tipo de hacías? Tengo y estamos viendo una entrada de metro, de lavapiés por fin, Sí, por cierto. Sí, he puesto ese cuadro como el primero porque son mis orígenes, ¿no? Ahí nacimos y tal. Y eso es un cuadro reciente, precisamente cuando nevó en Madrid a lo bestia. Con la Filomena. Con la Filomena. Sí. Con la Filomena. Bueno, ¿qué tipo de obras hacías para la publicidad? Veo aquí... Turrones el Lobo. Turrones el Lobo y con Renfe y la MT, que debieron ser importantes porque ya era promocional. Lo que pretendía tanto Renfe como MT dependía en gran medida del impacto que causara tu cartel. Sí, de hecho yo entré en Renfe cuando empieza el AVE a funcionar. En el año 90 o por ahí. Se inauguró en el 92 en la Expo de Sevilla el AVE, precisamente. Y yo ya había hecho un montón de dibujos relacionados con Renfe. Tenía incluso una tira cómica que hacía mensual para la revista de Renfe que se llamaba Trenes Hoy. Y bueno, y me fui introduciendo en ese tema y ahí estuve mucho tiempo. El Renfe, luego la MT también hice un montón de dibujos para SEAT, para Citroën. Y dentro del mundo de la publicidad, pues igual tocaba pintar los turrones el Lobo, que el aceite Coipe o que los pezqueñines. O sea que era muy diverso. ¿Y este trabajo te daba tiempo libre como para hacer tú tus pinitos por libre? Pues muy poco, porque la publicidad es para antes de ayer y con prisa. Yo me acuerdo de trabajar mucho por la noche. Yo estaba en un estudio que estaba en la Torre de Madrid, en la planta 25. Tenía unos atardeceres maravillosos de la Plaza de Oriente, de la Casa de Campo y todo eso. Y ahí me fui formando y al final no me quedaba tiempo casi nada más que para porque la publicidad. Este trabajo también era de alta tensión. Totalmente. Este sí que daba calambre. Sí, sí. Oye, empezaste con los cómics. Sí. Y el formato se ha puesto de moda en el mundo entero y hoy tiene una capacidad de convocatoria tremenda. Yo empecé con los cómics con una colaboración con una revista belga que se llamaba Spirou, que tenía un personaje muy curioso que era el marsupilami, que era una cosa amarilla con un rabo muy largo, que se enredaba y siempre se hacían juegos con él. Pinté muchos pitufos y pinté hacía una página mensual que se llamaba Blabladedos, en la que los dedos hablaban entre sí y contaban chistes que mandaban los niños. Los niños mandaban esos chistes a la editorial y yo lo hacía, digamos, pasarlo a limpio, la idea, ¿no?, del chiste, y lo pasaba. Y era muy divertido, la verdad es que fue un momento interesante. Y en cualquier caso, una perspectiva completamente diferente a la hora de enfocar tus dibujos. Una cosa era un paisaje, una obra muerta, y otra cosa es dar vida a unos personajes que se mueven. Es un aprendizaje total, porque el dibujo de cómic, al final, aunque creas un estilo casi sin darte cuenta, pero te fijas en todo lo que hay por ahí, todo lo que hay hecho, que hay muchísimo. Y bueno, y era una cosa más entre la publicidad, el cómic. Empecé a hacer carteles ya también en esa época, pues se fue formando un poco el que sería mi futuro, claro. Los carteles, muchos de ellos cinematográficos. Sí, yo empecé haciendo carteles para festivales, el festival del Festival de Cine de Madrid y MacFIC en el año 81. Me presenté a ese concurso, lo gané el primer premio, y a raíz de ahí me surgieron hacer, 10 años después, hice el cartel de ese festival. Pero a su vez ya entré en contacto con el mundo del cine, las productoras, distribuidoras de cine, y bueno, empecé a hacer cosas. Y también otra nueva perspectiva, que es el dibujo de gran formato. Supongo que los anuncios, las carteleras que vemos en la Gran Vía con los cines, en la Gran Vía, en cualquier otra ciudad donde los haya, exigen, hacer un dibujo que, yo que soy torpe para esto, me imagino una superficie así, pero multiplicada por 100, es otra dificultad añadida. Era la magia de la Gran Vía, que era una explosión de color, las carteleras de cine que duraban a veces años, ¿no?
De hecho, algunas se pintaba con temple, eso. Yo he supervisado varias carteleras. ¿Temple sobre un lienzo, sobre una tela? Sí, bastidores de 2x1 que se montaban y se hacía como una especie de puzzle, se cuadriculaba la tela, se hacía el dibujo, se ampliaba y luego esas telas se arrancaban y se lavaban en lavadoras para recuperar los lienzos, se volvían otra vez a entelar y otra película y otro, así un ciclo continuo. ¿Y eran tan caras esas telas como para pues parece que reciclarlas? Sí. En varios talleres que estuve yo de paso, en todos había 4 o 5 lavadoras continuamente funcionando. Las telas se lavaban, se reentelaban, esa era una forma de abaratar, supongo. Que estamos viendo carteles, veo aquí la segunda semana de cine español y algunas películas absolutamente emblemáticas que han pasado, que quedan en la memoria colectiva de los aficionados al cine. Del Zuzala, por ejemplo. Del Zuzala. Del Zuzala, que fue, bueno, es una película de culto. Ya. De culto, absolutamente de culto. Akira Kurosawa, nada menos. Y encima con ganadora del Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Me encantó hacer esa película. Vamos a hacer ese cartel. Y luego hay muchas anécdotas porque yo normalmente veía... Yo trabajé mucho para cine ruso. Había una distribuidora que se llamaba Alta Films, que traía mucho cine ruso. Aquí se cambiaba el título y se cambiaba el cartel. Pero yo veía las películas en la sala de doblaje. Y ahí yo me enteraba un poco, porque eran subtituladas, me enteraba un poco de la trama para poder luego representar en el cartel algo. Recuerdo una que se llamaba Idilio de campaña, que no la vi, me basé en las fotos y pinté a un señor abrazando a una chica vestido de militar y ese señor muere al primer minuto de la película. Con lo cual, bueno, pero el cartel se hizo y tal. Resulta que el protagonista era otro, pero yo había visto esa foto tan preciosa, pero me demostró que el distribuidor tampoco la había visto porque el cartel siguió para adelante. O sea que... ¿Te dejaban margen de actuación a la hora de diseñar el cartel de una película o te ceñías a esa fotografía que las distribuidoras utilizan? No, a veces la distribuidora te ponía alguna cosa que poner en el cartel obligada, pero por lo general yo hacía 2 o 3 bocetos, se elegía uno y sobre ese se hacía el cartel definitivo. ¿A todo esto qué edad tienes en esta época? 65. No, me refiero en la época del cine ahora, y de los carteles. Sí, bueno, pues yo sería los años 80. Pues eso, andaba por los 30, 20 y tantos, 30 empezaba yo. Y a todo esto ya con total independencia de la compañía de publicidad que te había contratado. Sí, yo trabajé para varias agencias, ¿eh? Yo era freelance, entonces trabajaba mucho con diferentes agencias. De hecho, trabajando con una llegué a hacer un trabajo para otra, eso era muy, muy normal. Una ilustración o un storyboard, que era muy rápido yo en ese tema, pues igual me llamaban de otra compañía. Un cartel de cine grande, de un cine grande de la Gran Vía, ¿qué tiempo te podía llevar? Bueno, yo las carteleras no las hacía un taller, un estudio, que se llamaba Antonio Romero, que estaba en La Latina precisamente. Yo supervisaba las telas y todo eso. Pero vamos, por ejemplo, el más grande de Madrid, casi el más grande sería el Cine Callao, que eran 25 por 25 metros, una burrada de metros. Y a lo mejor aparecía ahí, pues, no sé, un Gary Cooper de 18 metros, que era una maravilla, esas cosas. Y claro, preparado para la intemperie, ya ha dicho que era sobre temple y tenía que... Normalmente se hacían con temple, pero cuando iba a estar mucho tiempo en cartelera, se le añadía alquil para que tuviera un poquito de resistencia al agua y a veces se retocaban con escaleras, incluso con bomberos, para retocar alguna letra que se había desparramado del todo. Bueno, te haces un especialista, siempre afianzando tu oficio y te abres a nuevas posibilidades, como son decoración de locales, murales, sí, etcétera, etcétera. Porque a todo esto no hemos hablado de la segunda afición de José Luis, que es la montaña, con su hermano Paco. Exacto. Y y un leitmotiv de muchas pinturas es precisamente el paisajismo de montaña. Por supuesto. Sí, nosotros somos aficionados a la montaña desde pequeños. Nuestros padres nos llevaban a la Pedriza y a dar vueltas por allí y nosotros ya nos empezamos a enganchar a ese mundillo. Con el tiempo, y después de hacer nuestras pinitos, escaladas en Gredos, en Pirineos, en los Alpes y todo eso,
surgió el tema de la librería Desnivel. ¿Cómo contactasteis? Bueno, la revista, la librería y la editorial Desnivel es posiblemente la primera de España, sí, quizá de las más fuertes de Europa, respecto de temas de montaña. Tuvo una librería, una editorial para libros, mantiene una revista que lleva ya cerca de 20 años o 25 años, por ahí. Y tiene el local donde vende estos los libros, que es una joya, ya no solamente el contenido, sino el continente. Pues curiosamente yo contacto con Darío Rodríguez, que es el director de la editorial, y decoramos entre mi hermano y yo la primera librería que estaba en la calle de Amor de Dios, que era un local muy pequeñito. Y de ahí surgió otro local inmenso, que es una de las librerías más antiguas de Madrid, donde me dejó rienda suelta para decorarlo, y allí vi el cielo abierto. Ya no solo por pintar un mural al fondo que cuenta un poco la historia del alpinismo, sino decorar un local, una librería de 100 años, todo madera, y meter ahí unos piolets gigantes que sujetan un pasillo, o hacer una brújula que funciona. No sé, darle a eso ese romanticismo de los libros, como aquel Primero de la Cuerda o el Annapurna Primero 8000, que contaban esas aventuras de alpinismo, ¿no? Y por ahí fue la cosa. Y ahí, entre mi hermano y yo, nos metimos a saco y dejamos, yo creo que lo que ahora es una especie de mausoleo del alpinismo, es un sitio especial, ¿no? Por si faltaba algo en la librería, entre la primera y segunda planta hay una escalera, y curiosamente tiene 14 escalones, el mismo número de picos que sobrepasan los 8.000 metros. El escalón más pequeño es el Sisapagma y el más alto es el Everest, el 14 más pequeño, sí, y el más grande. Recuerdo cuando bajamos al sótano, mi hermano y yo miramos esa escalera, que había que hacer algo, contamos los peldaños y era como, claro, 14 8000, es que no cabía otra. Bueno, yo también comparto la afición de los hermanos y he leído toda la literatura de los pioneros de la montaña. Y cuando he conocido el mural de José Luis, realmente creo que ha recogido en esencia lo que es la esencia de la historia de la montaña. Ese mural, cuando lo miras, es muy romántico. Tiene esa historia del alpinismo de principios de siglo, y luego jalonado con todos los héroes actuales que están ahí, como Reinhold Messner o Chris Bonington, empezando desde Whymper, Walter Bonatti, que inauguró la librería, una maravilla. Recuerdo yo que pintando este cuadro, estaba yo subido en la escalera arriba del todo, pintando a Bonatti precisamente, cuando me doy la vuelta y miro, y hay un señor ahí con una gabardina mirando, digo, ¿cómo me suena este hombre? Era Antonio López. Antonio López. Entonces me bajé, estuve hablando con él un buen rato, le gustaba mucho, decía que él no trabajaba con técnicas al agua como eso, que es acrílico, y el hombre volvía cada 2 por 3 a ver el mural, a ver la evolución. A mí me hacía una ilusión tremenda y me impulsó, me dijo que no dejara, que siguiera con ese tema y tal, y ahí, bueno, una anécdota más. Bueno, sigues con los murales. He conocido personalmente locales en Segovia, donde resides hace ya 20 años, decorados con tus pinturas. Yo me imagino, de ser pintor, que cuando recibo un encargo, primero tengo que tener una idea, la capacidad la doy por hecha, pero ¿qué haces cuando la pared tiene un tejido o una estructura o naturaleza que es incompatible con la pintura? Pues lo normal es hacer un bastidor y presentarle delante. Si la pared no reúne condiciones, yo soy de la opinión de que es mejor pintar sobre un soporte que luego te puedas llevar mañana si dejas ese local. Como pasa con la librería Desnivel, eso es un bastidor. Si mañana, por lo que fuera, les echan por falta de pago o algo, por lo que sea, pues eso se desmonta y me lo llevo yo, aunque sea. Sí. Bueno, sigues pintando, supongo que a veces te quedan ratos libres y haces y realizas lo que te viene en gana sin necesidad de que haya un encargo de por medio. ¿Y cuáles son tus inclinaciones a la hora de pintar por libre? Pues, por ejemplo, la que hice sobre los indios americanos, que era una cosa que tenía en mente de hace mucho tiempo. Me salí un poco de la rutina del cine, que había contado una historia medio verdad, medio mentira, y me documenté muchísimo. Estuve mucho tiempo en la biblioteca Washington Irving, en
en la Biblioteca Nacional, donde me hice un carnet de investigador para buscar temas y tal. Y me carteé con todas las reservas indias americanas. Mi mujer, Cristina, que trabajaba entonces en Berlitz, hizo una carta tipo en inglés que la mandamos y la respuesta fue impresionante. Gente que me mandaba fotos de sus antepasados. Tengo periódicos SIUS de la reserva. Y eso pues me animó a seguir con ello. Y hice una colección de retratos y de personajes, escenas y tal, que me lo pasé muy bien además haciéndolo. ¿Dónde hiciste la exposición? En la misma librería del Nivel. ¿En la misma? Era un espacio maravilloso para eso. Entonces las paredes estaban más vacías, no había tanta... Ahora está lleno de libros hasta el final. Entonces había un poco más de espacio y ahí puse 80 cuadros. Estuvo muy bien. Se vendió mucho, casi todo. Los encargos se producen con mayor frecuencia en Segovia. He visto un mural de Segovia que tiene aspecto de haber hecho con una cámara deformante. Cuando digo cámara me refiero a José Luis López Saura, pero manteniendo todos los edificios una proporcionalidad exacta. Sí, eso me costó, porque está hecho desde un tercer piso para sacar esa panorámica de la que hablas. Y entonces, claro, al girar de casi 180 grados, el sol que viene por la derecha resulta que en el otro lado ya llega por la izquierda. Entonces es complicado, hay que hacer ahí una serie de trucos para que visualmente sea creíble. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo contactas con la cárcel, con la que fue cárcel de Franco, y para convertirla en sala de exposiciones? Pues mira, una actividad que se hace en Segovia en verano que se llama las Noches de Luna Llena, donde me propusieron hacer una especie de mural o algo donde la gente interactuara con él, ¿no? Hice el Don Quijote, por ejemplo, hice unas meninas a tamaño real y tal, para que la gente se hiciera fotos delante, incluso algunos tenían agujeros para meter la cabeza y cosas de estas. Y eso se empezó a hacer en la cárcel, que ya era centro de creación. A raíz de ahí, ese espacio tan duro, lleno de hierro y de frío, se fue convirtiendo poco a poco en algo artístico. No solo porque esté yo allí pintando, sino porque encima de mí ensaya la Banda Sinfónica de Segovia, al fondo hacen microteatro, en fin, se va llenando un poco de luz y de calor, ¿no? Esa terrible cárcel. Me ha proporcionado José Luis un montón de fotos para que las podamos ver como ilustración a sus palabras, y me he permitido incluir una foto mía del trampantojo de una de las celdas de Franco. Háblanos de ella. Sí, eso fue... Hay una vez al año, en los meses de octubre o noviembre, no estoy seguro, se hace una intervención artística donde participa gente de todo el mundo. Vienen ahí, cogen una celda y sobre esa hacen lo que quieran. Yo elegí hacer un agujero en una de ellas, un trampantojo en el que efectivamente hay como si hubiera una fuga, ¿no? Hay un agujero en el suelo y otro en la pared. En la pared se ve el Pirineo y abajo se ve una escalera de Telefónica, como se supone que alguien se ha escapado por ahí. Y hay que verlo desde un ángulo que yo le llamo ángulo mágico, desde donde se ve bien. Luego, si te mueves de ahí, se desvirtúa la imagen y ya se ve otra cosa. En lo personal, cuando entré, claro, es un trampantojo, un engañaojos, pero poner el pie encima del agujero, bueno, tenías que vencer una cierta resistencia por la... ¿Te consideras un pintor hiperrealista? Yo creo que soy más realista que hiperrealista, porque si tú miras el hiperrealismo en la pintura, que hay unos cuantos ejemplos, verás que roza lo increíble, ¿no? Yo, dentro de mi capacidad, yo hago un realismo muy cerca del hiperrealismo también en algunos casos, sobre todo cuando pinto botellas o bodegones más cercanos. Pero yo me considero un pintor realista. Tengo aquí delante y podemos ver una cafetera italiana, ¿se llaman estas? Sí, italiana. Derramando café y impregnando y manchando toda la pared. Sí. Hay una botella de anís también que tendrás por ahí en algún sitio, donde en ese cuadro era muy realista, por supuesto, y había una zona de brillo que era el anís que había escapado, hay una copa rota. Pero yo incluí un tercer elemento, y es que metí anís de verdad
en un depósito detrás con una mecha, de forma que te acercabas al cuadro y olía a anís realmente. Con lo cual habíamos rizado el rizo ahí un poco y la gente decía, pero si será realista, que me parece que está oliendo a anís. Y es que olía realmente. El cuadro estrella de aquella exposición era La mujer de rojo. Háblanos, porque realmente es emblemático y Sí. causa impacto. Pues ese cuadro lleva conmigo tiempo porque le he ido modificando. En la última exposición que hice en el Cursal, en San Sebastián, ya me quedé enamorado de la balaustrada de la Concha, esa balaustrada de hierro pintada de blanco, que tiene una gracia soberbia. Y entonces decidí incluir, que no estaba incluida en la primera idea, incluir esa balaustrada con la mujer de rojo con perro. Y ahí se quedó, y fue el cartel de la exposición. ¿Qué años tiene entonces el cuadro? Pues, bueno, no tiene mucho. Lo que pasa es que yo lo he ido modificando y sabía que en esta exposición le tenía que poner. ¿Y las adiciones pictóricas no se notan respecto de la pintura original? No. Si trabajas con materiales buenos y tal, sí. A no ser que hagas un empasto muy grande. Normalmente yo trabajo con acrílico, técnicas al agua. Puedes utilizar pistola, puedes barnizar, puedes hacer lo que quieras. Otro de los cuadros que llama la atención, ya no solamente por el realismo, que es una gran panorámica en la que tenemos la Catedral de Segovia, una iglesia románica que no recuerdo cuál es, en la calle peatonal. San Martín. San Martín y el Alcázar a la derecha. La perspectiva es irreal, Sí. no existe la perspectiva, Es totalmente pero falso. es la excusa para, en un enorme patio, una especie como de verbena, se han dado cita, todas las figuras del cine de la historia. En los años 40, 50, sí. Es que en ese hotel, eso lo hice para el Hotel Las Sirenas entonces, era un hotel donde se reunían actores de Hollywood que venían a rodar precisamente a Segovia. Películas como La caída del Imperio Romano, películas de esa época, de los años 50 o 40. Orgullo y pasión, todo eso. Y ahí estaban alojados, pues a lo mejor Cary Grant, Frank Sinatra, Ava Gardner, los que estuvieron. Yo me encontré en la panadería de Cercedilla a Jules Briner. ¿Ves? Salía y, claro, era el Ramsés II de los 10 mandamientos. Sí. Parecía de otra dimensión. Sí, genial, sí. Por ahí te podías ver a Burt Lancaster o alguno de estos. Y entonces, en ese mismo hotel había fotos dedicadas de los mismos actores. Entonces decidimos hacer en el mural, que reflejara un poco la fiesta del cine, pues todas esas caras y algunos añadidos que he metido yo. El cuadro me lleva a otra faceta tuya, que es la de retratista, porque los cuadros no es que se adivine, sí, mira, aquí está Sofía Loren y Kirk Douglas y James... No. Son retratos absolutamente excepcionales de cada uno de los personajes. Sí, el retrato es una faceta más. Es lo más comprometido de la pintura, ¿eh? El retrato es lo más serio a la hora de determinar un cuadro, porque no es que se tenga que parecer, es que tiene que ser la persona. Es que tiene que ser. Sí. Leí en un libro de pintura que lo primero que tiene que hacer el que ve un cuadro es plantearse, antes de empezar la contemplación, calibrar qué es lo que uno espera del cuadro. Uno no puede esperar lo mismo del retrato de Velázquez del Papa Gregorio que de una foto de carné. El foto de carné tiene una finalidad, que es la de que se parezcan, hacer reconocibles al portador de un documento con el carné, y sin embargo los retratos de Velázquez, etcétera, Sí. van muchísimo más allá. Sí. Primero los rasgos, para hacer al personaje reconocible, que no es imprescindible, pero luego retratar la personalidad. ¿Cómo se hace eso? Eso es lo más difícil. Cuando un retrato te cautiva, es que hay algo más que parecido. Igual has captado una mirada o un poco el alma de la persona, sin querer a veces, otras veces buscándolo. No pasa siempre, pero de vez en cuando das en el clavo y aparece. Y todo el mundo alaba ese retrato y no sabes por qué. Y te incumbe a ti la obligación de, por ejemplo, vestir al retratado. Muchas veces la ropa es un elemento distintivo de un personaje. Efectivamente. Y muchas veces, si yo puedo, le hago yo una foto, y si puede posar en el estudio, mejor. Esa es la mejor manera. Porque normalmente la gente te encarga un retrato con una foto que tienen, pero luego te dicen, oye, ¿podrías ponerle un traje más oscuro o quitarle esto o aquello? Bueno,
todo se puede hacer. Por encargo se hace, ¿no? Pero bueno. Bueno, llegamos a los coronadibus. Los coronadibus ya hemos hablado muchas veces desde estos mismos micrófonos y han sido no solamente elementos de dibujo y de un dibujo personalísimo, sino además unos dibujos absolutamente entregados y agradecidos y reconocidos a unas determinadas personas en una época en la que todos los españoles, sin excepción, no españoles, todos los planetarios lo pasamos mal por una pandemia. ¿Cómo te planteaste la idea? Pues yo estaba en casa cuando estaba todo el mundo encerrado allí y pensé que yo tenía que hacer algo, no podía quedarme solo en ver la tele y en ver qué pasaba. Mi hermano y su mujer trabajan en el Gregorio Marañón, un hospital que ha sido muy duro, en una UBI terrible, y entonces yo me decidí que tenía que hacer algo, hacer un dibujo diario, que mi mujer Cristina es la que la mandaba a las redes, y ahí creamos un vínculo que la gente ya esperaba el dibujo del día siguiente y el otro, y ahí empezó la historia. Luego, hacia el dibujo 54, fallece mi padre y yo acabo de hacer los dibujos. Hice uno de despedida y con eso digamos que terminé una serie de 55 dibujos. Luego surgió la edición del libro más tarde, pero en principio la colección esa ya la tenía mucha gente guardada. De hecho, yo tengo un amigo en Madrid que los imprimió y llenó su bar, que tenía un café, y lo tenía todo lleno con las láminas, las 55, y ahí están. Luego surgió la edición del libro, surgió todo este lío. El padre Ángel luego tuvo esa delicadeza de hacer una edición especial y fue una maravilla. Y todavía sigue dando vueltas. Presencié personalmente, cómo el padre Ángel conocía el libro y estaba literalmente emocionado, a punto de lágrima, y digo, pues espera que llegues la página 40, que vas a ver. Y me dijo, oye, ¿cómo podía yo ponerme en contacto? Y estaba delante cuando hablaste, el padre Ángel estaba al borde y fue, la consecuencia directa de nada más bonito los dibujos. ¿Y ahora qué es de tu vida? ¿Qué haces? Pues pintar. Y vives al ritmo de encargos y encargos. Pues sí, entre encargo alguna exposición que otra, y luego como yo soy un pintor muy versátil por toda esa trayectoria precisamente, pues igual hago una pintura mural que un retrato, que un paisaje, que un encargo concreto. Y entre una cosa y esa, ahí estamos, intentando hacer más cosas en Madrid también. ¿Y dónde te encuentras más a gusto? Dentro de las pintura, de las facetas de paisajista, retratista. Me gusta mucho, cuanto más grande mejor. La pintura mural me entusiasma. Por eso estoy deseando volver a retomar el mural de desnivel, que está inacabado. Pero bueno, surgen cosas grandes en Segovia también. Y aquí en Madrid quiero preparar una gran exposición sobre Madrid, además. En el Círculo de Bellas Artes me gustaría. Estoy tratando ¿Donde ya trabajaste? Bueno, ahí iba a copiar modelos a la séptima planta, que eran clases de dibujo de 7 a 10. Bueno, clases. Se ponía la modelo y todos los artistas alrededor y ahí estábamos. Estuvo muy interesante. Hoy quiero que nos hables del cuadro del que hemos hablado antes, al que me he referido, ese paisaje ligeramente deformado de Segovia. Digo ligeramente deformado porque en definitiva no está deformado, pero un observador normal puede tener la misma perspectiva, ¿o es realmente ojo de pez? Yo lo he deformado. Lo ideal sería que ese cuadro fuera semicircular. Entonces sí que harías un barrido y verías el cuadro completo. Pero bueno, yo le truqué de forma que se viera desde cualquier ángulo y sea creíble. Hay dos cuadros que me interesan de una forma especial. Los dos tienen la misma temática, creo que es el mismo marco, además. De uno escapa un soldado de tiempos napoleónicos. Es un artillero del 1800. Qué bien, no tengo ni idea, pero lo he acertado. No, muy bien, sí. ¿no? Es que los franceses y los españoles llevaban el mismo uniforme. Lo que pasa es que luego, además, en medio de la batalla
llenos de barro, imagínate que no habría quien conociera ni a uno ni a otro. Sí, porque parece un chiste de Gila. Sí, ese cuadro fue finalista de los premios del Ejército de Tierra. Sí. Bueno, y es un artillero que se escapa del lienzo. Igual que viste te referirías a uno de unas mariposas. Y el otro es el mismo sí, marco, el mismo fondo, sí. Y las mariposas huyen. Huyen, exactamente, salen del cuadro. Sí. Que es una transgresión de un mundo a dos bidimensional, sí. De repente se convierte en tridimensional. Claro, sí. Y luego esos cuadros se ven mejor si guiñas un ojo o si lo ves a través de un teléfono. Es curioso, ¿eh? Las perspectivas trucadas a veces tienen esos juegos pero eso lo consigues haciéndolo muchas veces. ¿Y es un efecto que surge solo o es un efecto que buscas tú en el momento de la creación? Sí, yo lo busqué ahí. A veces te sale por casualidad, haces un invento y caramba. ¿Y a qué llamas tú un invento? Bueno, pues a enredar ahí, probar ahí cosas, probar técnicas y historias. Sí, al final salen cosas, ¿eh? Antes de comenzar esta charla, me comenta Cristina, su mujer, que su marido se levanta a las 6 de la mañana y se va a la cárcel directamente. Sí, no hace falta que le detengan ni nada. Me voy yo solito. Bueno, ¿cuál es tu horario? ¿Cuántas horas dedicas a la pintura? Pues muchas. Es que la pintura, aparte, ya no es solo el hecho físico de pintar. Todos los días hay que hacer bocetos, hay que dibujar, hay que preparar cosas, hay que mandar una imagen a algún sitio. Todo eso lleva mucho tiempo también. Y tengo varias cosas, tengo varios frentes abiertos a la vez siempre. Ahora mismo tengo 4 caballetes, cada uno con una cosa y un dibujo en el tablero, o sea que no me aburro en absoluto. Las meninas, ¿es el tamaño natural del cuadro? Yo lo hice 30 centímetros más grande, porque me cuadraba y porque además no se debe nunca hacer el cuadro al mismo tamaño que el original. 30 centímetros más, lo que te supuso la modificación de todos y cada una de las figuras. Sí, bueno, lo que hice fue cuadricularla en proporción 30 centímetros más grande. Bueno, no me costó más que una cartelera, sería igual, la misma técnica. Sí. Bueno. Vamos ya a ir esto terminando, pero quiero hacer una mención a una faceta de José Luis realmente curiosa. Tenemos un amigo común, segoviano, Ismael Peña, que va a estar dentro de unas fechas ante estos mismos micrófonos, que tiene una colección inaudita de botijos. Sí, señor. Tiene uno decorado por Dalí, otro atravesado por 1000 clavos y es el botijo de la Semana Santa, y tiene uno, la joya de su corona, que es un botijo en el que José Luis ha hecho un trampantojo. Sí, señor. Habla de él. Pues es un botijo que parece que está roto, que hay una vela dentro y que está apagada. Ese es el lío. Entonces, viéndolo desde un ángulo determinado, el botijo está pintado que parece que está roto. Hay un fondo oscuro dentro y una vela recién apagada con el pálido ese fluorescente nada más terminar y un hilillo de humo. Cuando me propuso Ismael, dice, oye, ¿tú me harías un botijo para mi colección? Yo, encantado de que tengas tú un botijo mío, encantadísimo. Me compré un botijo y le rompí pictóricamente. Y le tiene encantado, ahí como es una de sus joyas. Los ha expuesto en Segovia hasta hace unos meses. Los ha expuesto en muchos sitios ya. Últimamente en Segovia, en el patio de la Diputación. En efecto. Y me dijo que ahora los iba a llevar, no sé si a Cuenca o no recuerdo. Pero bueno, sí, los mueve para allá. Es una exposición que tiene cada botijo metido en una caja, muy bien preparado. Es un genio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Si os preguntabais quién estaba detrás del libro de los Coronadibus, si os preguntabais quién era el hombre con esta capacidad, sensibilidad y arte para hacer lo que ha hecho, aquí está José Luis. Y para mí es un especial orgullo hacerle entrega de 2 objetos del Padre Ángel. Uno es un libro que recomiendo a todos que se llama Emoción Arte, de Carlos del Amor, la doble vida de los cuadros. Saber ver dentro del cuadro las vidas que hay detrás, las circunstancias que han originado pues el hecho, la inspiración, etcétera, etcétera, de todo corazón. Y el segundo es la reproducción de una estatua diseñada por el Papa Francisco
con la paloma de mensajeros y el logotipo con un sin techo en la calle. Qué bonito. Agradecerte no solamente gracias. tu presencia, agradecerte tus palabras y sobre todo el agradecerte el libro que ha sido durante un año entero algo importantísimo para Mensajeros de la Paz. Ya sabéis, esta iglesia es la iglesia románica del siglo XXI, el punto de encuentro de los que creen, de los que no creen, de los que vienen a rezar, a meditar o simplemente de los que vienen a pasar un rato, a compartir conocimientos o a cantar. Y esta es la idea de la iglesia de San Antón. Y los encuentros de San Antón son la consecuencia de Mensajeros de la Paz, sobre la idea del Padre Ángel. Le damos otra vez las gracias a José Luis y os convocamos a la próxima reunión de Encuentros en San Antón. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.